Muy buenas noches, querida familia. Dios les bendiga y les guarde. Gracias por permitirme, por darme este privilegio de estar en esta noche con ustedes. Mi nombre es Caleb Roque. Me siento muy complacido de compartir este momento de reavivamiento y reforma, de crecimiento espiritual para nuestras vidas, donde queremos que el Señor realmente toque nuestros corazones, transforme nuestras vidas. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te pido en esta noche que tú puedas bendecir nuestros corazones, darnos, Señor, el pan que nosotros necesitamos, el pan espiritual, el pan de tu palabra. Te pido, mi Señor, que tú nos des de tu Espíritu Santo para entender y comprender con inteligencia y sabiduría el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en esta noche. Guárdanos y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay muchas cosas que a mí me gustaría enseñarte a través de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que el pueblo de Dios necesita saber, necesita entender para poder despertar. Pero quiero resaltar ciertas cositas con respecto al reavivamiento y la reforma, que es nuestro tema en esta noche. Para poder entender qué es el reavivamiento y la reforma, quiero que pienses en ese momento donde tú sabes bien que te dormiste en el momento menos inesperado. Hay momentos donde una persona de repente cae en sueño en el lugar donde menos tiene que caer en sueño. Puede ser en el trabajo, hay jóvenes que en el colegio, hay otros que simplemente se pasan de la hora y no despertaron a tiempo, pero de alguna manera el quedarse dormido en un momento menos inesperado puede traer consecuencias que de pronto no son las mejores. Eso es lo que en los tiempos del fin, según una parábola de Jesús, estaba para pasarle a la iglesia. O está por pasarle a la iglesia, o le está pasando a la iglesia. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús con respecto a esta parábola. Dice Mateo capítulo 25, acompáñame allí en las Escrituras, versículo 1 en adelante, de Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas. Y adivina qué pasó. Se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el novio! ¡Salid a recibirlo! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Familia, aquí hay una condición real de nuestra iglesia. Pero antes de dar detalles con respecto a esta condición, fíjate bien, hay dos tipos de personas, hay dos tipos de vírgenes en esta parábola: las prudentes y las insensatas. Las insensatas son estas que no se prepararon con la porción suficiente de aceite para cuando llegue el novio. Y las prudentes son aquellas que sí se prepararon junto con sus lámparas. Hay que definir primero qué es el aceite. Según Hechos capítulo 10, versículo 38, el aceite implica el poder y el don del Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice que Dios le dio, ungió a Jesús con poder y con el Espíritu Santo. ¿En qué momento Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo? Tú vas a Mateo capítulo 3 y encuentras que Jesús, cuando fue bautizado por Juan, en el momento en que salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él, dando a entender entonces que todos, escucha bien, todos hemos recibido la semilla o el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante, ha sido recibido por todos aquellos que han entregado su vida al Señor a través de las aguas del bautismo. Si todavía no has entregado tu vida al Señor, requieres
entregarlo para que el Espíritu Santo sea quien te acompañe en el día a día y para el perdón de tus pecados, indispensable para la salvación. Pero el punto es que el Espíritu Santo lo han recibido ya la iglesia. La iglesia ha recibido el Espíritu Santo de todos aquellos que han entregado su vida al Señor a través del bautismo. Esa es la primera vez que se recibe el Espíritu Santo. La segunda vez es antes de la segunda venida, pero ya ese es otro tema. Por ahora concéntrate en que si el aceite representa el Espíritu Santo, entonces, ¿qué son las lámparas? Fíjate bien, Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies la palabra del Señor y una lumbrera en mi camino. Entonces, tanto las dos vírgenes tenían las mismas lámparas, solo que no tenían la misma cantidad de aceite. Y aquí hay un mensaje muy revelador para nuestra iglesia. Y es un mensaje que es muy contundente en esta parábola y se complementa con el mensaje específico que Dios tiene para su iglesia. Lo que me da tristeza de este mensaje es que estas son cosas que van a pasar. Estas son cosas que están por suceder. En algún momento escucharemos el gran clamor, escucharemos el gran pregón. Pero antes de que esto suceda, va a ocurrir un zarandeo. Y este zarandeo va a ocurrir por dos razones, o de dos formas. La primera será por falsas doctrinas. Personas que no se aferraron a la luz, no se aferraron a la lámpara que habían recibido desde el principio y escucharon una voz sutilmente engañosa y parecida, muy parecida a la verdad, y decidieron entonces irse por una falsa doctrina. Y la segunda forma en la que el pueblo de Dios será zarandeado es el rechazamiento al reavivamiento. Pero, ¿cuál es el reavivamiento? Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Sabemos que esta iglesia representa el periodo de 1844 en adelante. Pues y dice que Dios, Jesús, conoce las obras de esta iglesia y ni es fría ni es caliente. Que ojalá fuera fría, ojalá fuera caliente. Ojalá fuera una cosa, ojalá fuera la otra, pero está tan insensibilizada que no entiende o no sabe en qué condición estar. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice Jesús, te vomitaré de mi boca. Tú dices, esta iglesia dice de sí misma, eres rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Qué terrible condición la de esta iglesia. La condición espiritual de esta iglesia. Y me quiero enfatizar aquí en esta parte de yo soy rico. Creer que tenemos muchas cosas porque tenemos la verdad, porque tenemos mucho conocimiento, implica la condición verdadera de esta iglesia. A veces el conocimiento nos envanece. A veces el conocimiento nos limita a comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque tú podrás decir, no, es que en las escrituras yo encuentro la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Las escrituras, la Biblia me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Pero fíjate bien, la condición de las 5 vírgenes que no eran prudentes es que ellos no tenían las lámparas, tenían las escrituras, tenían la Biblia, mas no tenían la porción del Espíritu Santo suficiente. Más adelante te voy a decir por qué esto es importante, pero presta atención. Por tanto, el consejo es que compres de mi oro refinado en fuego para que seas rico. El oro refinado en fuego, en esta expresión, implica las pruebas que Dios nos coloca en nuestras vidas para poder crecer en fe, para poder crecer en virtud, en el fruto del Espíritu. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Otra condición de esta iglesia es que está desnuda. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Lo primero que sintieron fue miedo y luego se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esto pasa cada vez que una persona peca y espiritualmente reconoce o se da cuenta de su desnudez espiritual.
de cómo ha perdido la justicia de Cristo en su vida. Necesitamos entonces vestirnos de la justicia de Cristo, vestirnos de su bondad, de su gracia, escondernos detrás de Él y seguir su ejemplo. Esto es vestirse de la justicia. Y lo último es ungir sus ojos con colirio. Esta iglesia está cegada por el orgullo, por la vanidad, por la superioridad. Sus ojos necesitan ser descubiertos, necesita ser desvelada para poder descubrir el poder de Dios en su palabra. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta todos estos aspectos de la iglesia de la Odisea, si nos ponemos a ver, es curioso pensar que es a través de el aceite, el Espíritu Santo y la lámpara, que es el poder de la palabra de Dios, que una iglesia entonces puede llegar a ser, una persona puede llegar a ser despertada. El mensaje de la iglesia de la Odisea implica de que estas personas se creen ricas, creen que tienen todo el conocimiento del mundo, creen que sus propias justicias los pueden salvar. Creen cegadamente que están en una buena condición, que están bien, que no ha pasado nada. Muchos están obviando este mensaje de la iglesia de la Odisea. Si tú te pones a ver, en la Biblia no hay ningún versículo que afirme de que el Espíritu, el fruto del Espíritu, es conocimiento. Ninguna parte de la Biblia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Si al final todo lo que sabemos, toda la verdad que conocemos, no es respaldada por este fruto del Espíritu, entonces no nos sirve de nada. 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente, es bondadoso, no es ingreído ni orgulloso, no es cortés ni egoísta, no se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta las ofensas, no se alegra la injusticia, sino la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza. Y en la introducción dice que tú puedes hablar bonito, tú puedes hablar con cariñito, puedes hacer aquello, puedes hacer lo otro, puedes tener una fe que mueva montañas, que levante muertos, puedes incluso dar tu cuerpo para que lo quemen, hacer cosas buenas, pero si no tienes amor, eso no te sirve de nada. En la parábola de las 10 vírgenes, estas 5 insensatas no tenían una relación íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba con ellos. Pero las prudentes tenían una relación íntima con el Espíritu Santo. Y era el Espíritu Santo quien les ayudaba junto con la palabra, con la Escritura, a interpretar correctamente lo que las Escrituras querían decir. Lo que Dios les quiere decir. Si tú quieres reavivar tu vida, si tú quieres activar tu vida nuevamente con Dios, tienes entonces que permitir que el Espíritu Santo rompa tu corazón, quebrante tu corazón en la roca que es Cristo Jesús, y que el poder de la palabra de Dios emane en tu vida. Es curioso que luego de que a la medianoche se oyeran los gritos, ahí viene el novio, mirad, ahí viene el novio. Todas se despertaron de repente. De repente terremotos por aquí, de repente situaciones por allá, de repente muchas cosas empiezan a suceder. Y todos se despiertan. De repente, la ley dominical. Muchas cosas empiezan a suceder. Y ahí viene el novio. Las señales. ¿Y qué es lo que pasa? Las insensatas, al darse cuenta que se habían quedado sin aceite, le quisieron pedir a las prudentes que habían guardado aceite, esa porción de aceite. ¿Sabes quiénes son estas personas? Son todas aquellas que dependen espiritualmente de los demás. A mí una vez me llegó alguien diciendo, pastor, por favor, ore por mí. Es que sus oraciones son tan lindas. Vaya a mi casa para que me rece, para que me ore. Hay personas que hablan así. Vaya, porque es que usted ora tan lindo y yo siento que Dios le... Es cuando usted ora, no sé. Pero mi hermana, usted habla... No, pastor, es usted. Es cuando usted ora que yo realmente me siento bien y que yo siento la presencia de Dios en mi vida. ¿Será que en el momento en que tú entregaste tu vida al Señor, no recibiste el don del Espíritu Santo? ¿Será que tú no puedes reclamar las promesas de Dios para tu vida? No dependas de los demás espiritualmente, no dependas del que va a la iglesia, no, contamos con los 4 hermanitos
que salen a visitar, que salen a compartir el mensaje. Gloria a Dios si una iglesia completa está cumpliendo la misión. Si una iglesia entera está cumpliendo la misión. Gloria a Dios por eso. Pero la triste realidad es que las 10 vírgenes se durmieron. Mas cuando fueron despertadas, unas estaban ya teniendo una relación con el Espíritu Santo de tal manera a través de la palabra de Dios, que no dependían de nadie espiritualmente, sino que ellas mismas, el Señor mismo, las despertó y las previó para que cuando se cerrara la puerta de la gracia, ellas pudieran entrar entonces seguras, sanas y salvas al banquete, a la gran fiesta. ¿Quieres tú ser parte de las 5 insensatas? ¿Quieres ser parte de las 5 prudentes que trabajando una relación con Dios y con su palabra entraron entonces a las bodas del Cordero? Te pido por favor que tú puedas entregar tu vida al Señor si no lo has hecho. Y te pido por favor que tú puedas mantenerte en el Señor y en el poder de su Espíritu si no lo has hecho. Ve de rodillas en este momento. Ponte de rodillas en este momento. Pídele perdón al Señor por todos tus pecados. Pídele perdón al Señor por todas las cosas malas que has cometido, por todas las veces que has rechazado la voz del Espíritu Santo. Y ten conmigo la siguiente oración. Padre bueno, en este momento te pido que por favor tú bendigas a tu iglesia y a cada persona, Señor, que se ha arrodillado para pedir, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, para pedir una doble porción de Él. Queremos ser, Señor, de las vírgenes que fueron sensatas, que fueron prudentes, Señor, al tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Guardaron, Señor, aceite para sus lámparas. Te pido, Padre, que tú ennoblezcas a tu iglesia y que la despiertes, Señor, porque ésta está dormida. Necesitamos un reavivamiento y una reforma. Te pido, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, espero en el Señor este mensaje haya sido bendición para tu vida y que Dios te bendiga.